¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te han contado durante estos 3 años y 9 meses, y aquí te lo contamos. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 9 meses, aquí te lo mostramos. Te lo seguiremos mostrando. Te lo seguiremos contando, la realidad sin ambigüedades, clarificando información para que sepas realmente lo que ocurre en la Argentina. Tenemos una noche muy movida, intensa de información, muchos móviles. Enseguidita habla Alberto Fernández en Tucumán, después de haber tenido una reunión, una jornada de trabajo muy importante en la búsqueda para el futuro de un acuerdo económico y social en la provincia de Tucumán, desde allí para toda la Argentina. Enseguidita, la palabra de Alberto Fernández. Estamos en el acampe de la 9 de julio. Miles de personas piden la emergencia alimentaria al insensible gobierno de Macri, movilizadas porque la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, no le da respuesta. El hambre es la urgencia en la Argentina frente a la insensibilidad del gobierno. Allí están las organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social, acampando por la negativa del gobierno a recibirlos. También enseguida vamos a estar desde la Plaza de los Dos Congresos, ollas populares que se han instalado allí, una vez más para dar contención a la gente en situación de calle que no tienen un plato de comida en su mesa. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag CurreoGate. Esto es lo que fue, un verdadero curreo sobre una organización que alguna vez perteneció al Estado argentino, que alguna vez funcionó muy bien, que después la manejó la familia del presidente, hizo desastre, que fue intervenida y que desde entonces el gobierno de Mauricio Macri, atendiendo de los dos lados del mostrador, ha hecho lo imposible desde el Estado para cajonear, para dormir, para mandar, no se olvide, a foja cero, como ordenó en algún momento el presidente Macri. Nada de eso logró. Cada vez se le complica más la situación a la familia presidencial. Cada vez en la causa que más le preocupa a Mauricio Macri, en las postrimerías de su gobierno, se complica la familia del presidente con el curreo gay. Como pocos te lo van a contar este tema, como nadie te lo ha informado en los últimos años, una causa que ya tendría que haber estado resuelta y que desde el 2015 a la fecha, Macri, desde el Estado, utilizando los elementos del Estado, ha tratado de cajonear, de dormir, porque se niega la familia del presidente a pagar la deuda que tienen con el Estado argentino. Hoy la justicia, tarde, esto hay que decirlo, muy tarde, hoy la justicia empieza a actuar. Por supuesto no son todos. Hay que sacarse el sombrero como figuras como la doctora Boquín, la fiscal, ha impulsado, pese a los aprietes que recibió, pese a las presiones políticas, ha impulsado la causa. Frente a esos funcionarios de justicia que no han dudado ni un minuto, pese a la presión política de seguir adelante, realmente hay que sacarse el sombrero. Y tarde está actuando la justicia. Ahora Irina Hauser enseguidita con toda la información sobre el Curreo Gate. A partir de este momento nos acompañás con ese hashtag. Nos vamos ya a la 9 de julio, uno de los móviles que van a tener presencia esta noche en Minuto 1. Cristian Minich. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Gustavo. Así está la situación en estos momentos. 48 horas
de acampe serán si no cambia la situación. Hasta el momento todo está igual. Se ha realizado una conferencia de prensa hace minutos nada más a cargo de Eduardo Beliboni, quien es el referente del Polo Obrero. Están reclamando que se abra al menos algún canal de diálogo después de la reunión que fracasó en la jornada de ayer. Son miles de manifestantes de las organizaciones sociales, de los diferentes grupos que se han manifestado y se han movilizado desde las 10 de la mañana aproximadamente y que van a continuar aquí. También les cuento, Gustavo, que en este punto, frente a Desarrollo Social, también va a haber ollas populares. Esto seguramente va a ser en un rato nada más. Comentaban los dirigentes que muchas personas prefieren incluso quedarse y acampar porque si regresan a sus casas no tienen allí para comer. Vamos a mostrar ya sobre la 9 de julio la barrera de agentes de policía resguardando el Metrobús. Recordar que hubo incidentes cerca de las 16, el número que manejan las organizaciones sociales, el saldo es de 15 heridos, la mayoría de ellos atendidos en el hospital Argerich. Hay además un detenido, Gabriel Contreras, tiene 27 años, es integrante del MTR, Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar. Cuentan sus compañeros que fue golpeado, que está acusado por resistencia a la autoridad. Un detenido, 15 heridos, el saldo de los momentos de tensión en la jornada de hoy. Muchas gracias, Cristian. Allí nos quedamos y volvemos en cualquier momento. Enseguida vamos a estar también, reitero, de la Plaza de los Dos Congresos, donde una vez más, como muchos miércoles, las ollas populares se instalan para darle de comer a la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. El hambre no espera, el hambre no espera. Esta es la urgencia del momento, frente a la insensibilidad del gobierno de Mauricio Macri y de sus funcionarios. Mañana va a haber una sesión especial convocada por la oposición para declarar la emergencia alimentaria. Habrá que ver si los funcionarios de Cambiemos y los legisladores de Cambiemos bajan a la sesión y habrá que ver qué papel cumplen. Porque la verdad, que siguen siendo insensibles, que siguen produciendo declaraciones provocadoras frente al dolor y frente a una Argentina sufriente cada día más. Escúchela hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mire, Carrió, ¿se acuerda la semana pasada? Mandó a la iglesia a llorar a una de sus empleadas que se quejaba por la situación que tiene económica. Hoy, frente al hambre y las necesidades, mire la respuesta de ministra Patricia Bullrich. Yo le diría que en Argentina hay gente que está pasando necesidades. No llegaría a decir que hay gente que hoy en Argentina está en una situación de no comer. Hoy en día en Argentina usted tiene una red de contención, usted puede llegar, usted puede pedir, usted puede ir a cualquier intendencia, puede ir a cualquier lugar y va a tener un sistema de atención en la provincia de Buenos Aires, en la Nación y en cualquier provincia. Yo digo que en Argentina hay gente que pasa necesidades. ¿No pasa Hay hambre? gente que pasa necesidades y hay gente que está en una situación más dura, más difícil y que tiene dónde acudir o cómo acudir y de qué manera acudir como para poder salir de esto. Si tienen hambre están los comedores. Ahora debería saber la ministra Patricia Bullrich que los comedores en su gran mayoría son o de organizaciones sociales o de las iglesias o de ONG que se han organizado. Anoche lo decía en este programa el exministro Ginés González García, 35.000 comedores hay en estos momentos en la provincia de Buenos Aires, comedores sociales, porque la ayuda del Estado no va. Fíjese, 27 pesos por comida en la provincia de Buenos Aires para un chico. Hoy estuvimos dialogando, después lo va a escuchar, con un director de una escuela rural
En el Chaco, ¿sabe cuánto le dan por día a los chicos en ese lugar de Chaco, donde el 60% de asistencia es del Estado y que no la manda? 40% se hace cargo la provincia. 14 pesos. 14 pesos por chico. ¿Qué hacen con 14 pesos para comer, desayunar, en una escuela de Chaco donde además los chicos están internos? Esta es la insensibilidad del gobierno de Macri. Pero claro, después los funcionarios dicen las cosas como dice Patricia Bullrich. ¿Por qué no recordamos a los funcionarios de Macri y las definiciones que han tenido respecto al hambre en la Argentina? Recordémoslas, es bueno recordar. Todos los comedores que hay en la Argentina, que son abastecidos por desarrollo social, los merenderos, las parroquias, los clubes donde se da de comer alguna merienda, están perfectamente abastecidos. Si alguien conoce algún merendero, comedor, etcétera, que le haga falta algo, rápidamente vamos y lo suplimos. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón. No hay que utilizar el sufrimiento de la gente para hacer política, y yo la verdad no veo tal debate. Sí veo gente queriendo instalar un debate, pero no veo tal debate. Entiendo que es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. No es que el país es Biafra, todo el país está reclamando comida, famélico. Me parece que hay una exageración. Siguen bailando sobre la cubierta del Titanic. Siguen bailando, siguen insensibles frente a la peor crisis social de los últimos tiempos. Frente a referentes de la iglesia, de las distintas iglesias. Esta noche va a venir aquí un pastor evangélico, que también han lanzado las iglesias evangélicas la alarma, la advertencia sobre la situación social en la Argentina. Pues el gobierno de Macri sigue en modo electoral, insensible frente a las necesidades urgentes de la población. Escuche al director de esta escuela del Chaco, que hoy a la mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablábamos sobre las necesidades que pasan. Y este año, en marzo, nos aumentaron a 4 pesos. Se va de 10,72, se fue a 14,36 para las 4 comidas. 3 pesos con 30 por comida, don Gustavo. Nada, no se compra nada con eso. Viven de lunes a viernes en la escuela, don Gustavo. ¿Cómo le voy a poder dar a los chicos con 14,36 para las 4 comidas, don Gustavo? Soy padre, tengo 62 años, el lugar donde nací y pienso morir, pero nunca he visto esta situación. Esto es una vergüenza, es una calamidad. 14 pesos para las 4 comidas le dan. 14 pesos para las 4 comidas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Me pregunto yo. Esta es la insensibilidad del gobierno cuando hablamos de la insensibilidad de este gobierno. Pero claro, y después salen con estas respuestas cínicas, hablando de políticas, que no entiendan lo que es la emergencia alimentaria. ¿Por qué no van a la escuela? En esta escuela de Chaco, hace 2 años estuvo el presidente Mauricio Macri. Firmó el libro allí de visitas, dejó para lo que me necesiten estoy. Esa es la respuesta que le dan. 14 pesos para todos los chicos para 4 comidas diarias. Nos vamos a la Plaza de Mayo porque también hay movimientos sociales que están intentando acampar allí. Nicolás Munafó, buenas noches, Nicolás. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Aquí están distintas organizaciones sociales que desde esta mañana, desde las 11, han estado aquí en esta Plaza de Mayo. Se han armado algunas carpas. En principio no van a pasar la noche aquí. Lo que sí van a anunciar son distintas medidas que van a tomar mañana y a lo largo de las próximas semanas. Han tenido una reunión allí en el Ministerio de Desarrollo Social, las cuales no han tenido respuesta alguna.
Más allá de la ampliación de los planes, pedir trabajo, aquí también hay distintas personas de cooperativas que cobran el salario social complementario y el cual el gobierno, que hoy es de 7.500 pesos, Gustavo, y el cual el gobierno no le ha ofrecido un aumento, por eso van a seguir entonces con este plan de lucha, también pidiendo por la emergencia alimentaria. Se van a quedar un tiempo más aquí en la plaza pidiendo por la liberación del detenido que hubo hoy en la 9 de julio tras la represión de la policía, pero en principio, insisto, no se van a quedar acampando en este lugar, van a guardar un poco más con las ollas, como ustedes ven aquí, estas ollas que se han prendido durante todo el día en esta jornada de miércoles aquí en la Plaza de Mayo, con tortas fritas, con distintas comidas, con las personas que se han llegado a este lugar de distintas organizaciones sociales, pero insisto con esto, que no van a pasar la noche aquí, sí van a guardar algún tiempo más para ver si liberan al detenido, como le mencionaba, así en desarrollo social, y después entonces sí regresar a sus domicilios para mañana, cuando comienza a debatirse allí en el Congreso el proyecto de ley de la emergencia alimentaria, volver al Congreso y las próximas semanas también seguir entonces con este plan de lucha. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias. Ahí cocinando lo que mucha gente tiene a veces y se va a dormir con eso, con una torta frita y un mate cocido. Esa es la realidad de mucha gente. La que se va a comer o la que se va a dormir con una torta frita y un mate cocido, todas las noches. Y frente a eso, vamos a ver mañana cuál es la respuesta que el oficialismo da cuando se esté tratando en el Congreso la emergencia alimentaria. Porque este gobierno ha redistribuido partidas para aumentar pautas a los canales oficialistas, para los trolls del call center de Marcos Peña, para atender cuestiones protocolares muchas veces, para la timba financiera. Ahora, frente a estas urgencias sociales que han crecido en estos 3 años y 9 meses de gestión macrista, la insensibilidad total. Le han dado la espalda al pueblo. Por eso, la reacción de la sociedad el 11 de agosto, que ya ha definido que este modelo económico no va más en la República Argentina. Y vamos a ver, porque ayer mostrábamos aquí el Instituto de Estadística de los Trabajadores, que depende de la UMET, de la Universidad de los Trabajadores. Ayer te contábamos, arriba de 4% les ha dado la inflación para el mes de agosto, 4,3% la inflación. Pero fíjense lo que ha sido la inflación en la gestión de Macri. ¿Se acuerda cuando Macri decía, pero no, baja la inflación, una pavada, así se hace de taquito? Solamente los ineficientes no saben manejar la inflación. Cuando decía que de un día para el otro iba a bajar la inflación. Mire, histórico, récord histórico prácticamente. La inflación en los 3 años y 9 meses de la gestión Macri subió 243,8%. Puro Mauricio Macri, nada de pesada herencia, Todo Macri, 243,8%. Estadísticas para que después no te mientan. Los salarios en la gestión Macri, 180,6%. Mire cómo perdieron los salarios frente a la inflación galopante del gobierno de Mauricio Macri. Y mire, los pobres tienen 10% más pobres con más inflación, 274,8%. Y el 10% de los más ricos tienen menos inflación, 228,5%. La brecha en la desigualdad social se amplió al 46,3% en el gobierno de Macri. Por eso decimos que este ha sido un gobierno de ricos para ricos, lo demuestran hasta las estadísticas. Y mire los salarios, ¿no? En agosto del 2019, tomando del 2015, 18,4% la caída del poder adquisitivo. Realmente ha sido desastroso para los laburantes los 3 años y 9 meses de gestión de Mauricio Macri.
Enseguidita, en instantes nos vamos a ir a Tucumán. Está por hablar Alberto Fernández, candidato presidencial, después de una jornada junto a los integrantes de la Unión Industrial Argentina, junto a los integrantes de la CGT. Estuvo allí Héctor Daer. Ahí tenemos la foto. También es Sergio Massa, el anfitrión local, el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Mansur, y en la búsqueda con representantes también de las pymes y de supermercados, en la búsqueda de un acuerdo económico y social en el cual ya Alberto Fernández ha comenzado a trabajar para impulsarlo ni bien llegue al gobierno. 180 días para un acuerdo de precios, salarios y de no despidos para, reitero, los primeros 180 días de gestión de Mauricio Macri. Algo que todos los sectores ya, Fernando, están destacando como sumamente necesario, positivo para la emergencia que Macri deja en la Argentina, ¿no? Sí, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Vos sabés que estaba esperándose esta reunión, especialmente en todo el ámbito empresario y todo el ámbito industrial, había mucha expectativa. Sabían que no iba a salir nada concreto, pero creen que era muy importante ya empezar a sentarse en la mesa, empezar a conversar, empezar a ponerse de acuerdo y enviar una señal de que con la llegada del nuevo gobierno va a haber algún acuerdo que ponga en marcha la economía del país. Porque lo dice el candidato Alberto Fernández, la economía está parada en seco en este momento, hace falta ponerla en marcha. Y la forma de ponerla en marcha pasa por este acuerdo de precios y salarios que se está conversando, que se está negociando, que todavía no hay nada firmado, obviamente, no hay ninguna formalidad, pero está la foto que para este momento es lo más importante, Gustavo. Así es, y enseguida vamos a Tucumán, estamos esperando la palabra del candidato presidencial Alberto Fernández. Nos estás acompañando con el hashtag #CurreoGay. Hoy se complica cada vez más la situación de la familia presidencial en la causa judicial que más le preocupa a Mauricio Macri. Justamente en las postrimerías de su gestión, la justicia, después de muchos años, recién ahora comienza a actuar lo que tendría que haber hecho ya hace varios años. Pero aquí no nos debemos olvidar, ahora lo va a recordar Irina Hauser, hay una jueza que está imputada por haber obstaculizado. Hay camaristas que están también en el ojo de la tormenta. Una sindicatura en el ojo de la tormenta. Muchos que han intentado tapar la principal causa de corrupción que le preocupa a la familia presidencial. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Hoy efectivamente hay una noticia muy importante que tiene que ver con el expediente del concurso del Correo. Ese expediente donde lo que se juega es la deuda millonaria que tiene con el Estado, 4.500 millones de pesos. La novedad es que se estableció la intervención de la empresa Correo, empresa del Grupo Macri, a través de una decisión de la jueza Marta Ciruli, que es la jueza que está a cargo del concurso de acreedores. ¿Qué es lo que dice la jueza? Que la empresa Correo está ocultando información específica que ella le está reclamando. Esto viene sucediendo hace varios meses. La jueza dice que ya formuló varias intimaciones. Le pide información, por ejemplo, sobre unos extrañísimos préstamos que le hicieron al Correo las propias empresas controlantes. Las controlantes son Socma y Sideco, empresas claves, pilares del mismo Grupo Macri. ¿Para qué le hace préstamos? Supuestamente eran préstamos además para pagar locaciones y servicios que daba el Correo a estas mismas empresas, a Socma y a Sideco y viceversa. Algún movimiento extraño. ¿Por qué? Porque el Correo es una empresa que está inactiva. Al estar en concurso de acreedores es una empresa inactiva. La jueza le dice, yo le estuve pidiendo información, ustedes no me contestaban, ahora incurren en una contradicción y me vengo a enterar que tienen una deuda postconcursal de más de $1 millón con estas empresas controlantes, así como lo estás escuchando. Por eso, en parte, es que decide esta intervención. Ahora, Irina, es grave, si podemos poner la primera placa que preparó la producción, la que mostrábamos recién, porque la jueza dice que las empresas de Macri han obstaculizado la investigación, ya lo dice claramente,
Aquí se obstaculizó la investigación y además lo que vos marcaba, que la empresa ha retenido, ha ocultado información grave, gravísimo, porque estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de Mauricio Macri, porque acá no es solamente que hablar de las empresas, tiene nombre y apellido, es Mauricio Macri, el que siempre ha estado detrás de estas maniobras dilatorias, persecutorias de obstaculizar la información. No nos olvidemos, ¿te acordás, Irina, cuando desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno dijo afoja cero la causa, como patrón de estancia? Dijo afoja cero, pero el propio Estado fue después el que empezó a pedir prórroga tras prórroga para resolver esta cuestión. Ahora, es interesante, Irina, discúlpame, que le contemos a la gente, porque por ahí se pierde, nos perdemos a veces nosotros. Y es un tema complicado. Las causas que están abiertas, porque hay una causa penal que la tiene el juez Lijo, una causa por el vaciamiento que la tiene otra jueza que avanza mucho, y está esta que hoy, la de el concurso de acreedores, ¿no? Es así, en este mapa, justamente, el expediente donde está en juego la deuda y que debe haber un acuerdo razonable entre el Estado y la empresa, es este expediente concursal donde toma esta decisión hoy la jueza Marta Ciruli. Las denuncias de vaciamiento y de desvío de fondos millonarios, más de 35 millones de pesos por lo menos, fueron hechas por la fiscal Gabriela Boquín. Hay que destacar que la fiscal Gabriela Boquín, que es fiscal ante la Cámara Comercial, fue la que empezó a hacer la mayor parte de las denuncias a partir del año de fines de 2016 y principios de 2017. La mayor parte de las denuncias que muestran todos estos manejos, todos estos artilugios de la propia empresa Correo, en consonancia en los últimos años con el Estado. El primer gran manejo fue este de intentar hacer un acuerdo para licuar la deuda. Ella misma es la que hace las denuncias de vaciamiento y la denuncia de direccionamiento de fondos hacia amigos, a empresas amigas y algunos personajes conocidos, gente del gobierno. Pablo Cluselas, por ejemplo, como abogado supuestamente del Correo. Pablo Tonelli, bueno, dos pagos que no se explican de parte del Correo, reitero, empresa inactiva, a diferentes personas y a diferentes empresas. Esa parte de la investigación también está a cargo de la jueza Marta Ciruli. Y ahora aclaremos quién es. Marta Ciruli, que está imputada en esto, ¿no? ¿Por qué está imputada? Denunciada, claro, está denunciada. Ella fue denunciada por la propia fiscal Boquín. ¿Por qué razón? Primero porque un expediente concursal se debe resolver como muchísimo en 2 años. Recordemos que esto está desde el año 2003. Hubo un primer juez que estuvo muy poco tiempo y después asumió la jueza Marta Ciruli. Entonces, la primera explicación de por qué esto se dilata tanto hay que buscarla en parte en la actuación de esta jueza que fue denunciada por la fiscal Gabriela Boquín. ¿Por qué la fiscal la denuncia? La denuncia también por no avanzar en la investigación de estas maniobras que, bueno, que ahora finalmente se empiezan a admitir. Así es. No, digo, fíjate vos, para comparar con la persecución que ha sufrido esta empresa y este grupo, cómo la justicia, por orden de Macri, en muy poco tiempo mandó a la quiebra, desguazó, y acá, que ya tendrían que haber declarado la quiebra de las empresas de la familia presidencial para afrontar la deuda que tienen con el Estado, hace años que lo vienen dilatando. Sin embargo, para la persecución que hicieron al grupo Indalo, fueron rapidísimos. Para tapar los chanchullos propios, estiraron, taparon, y la justicia tardíamente está ahora reaccionando. Gustavo, algo que te quiero decir sobre esto de la quiebra que vos marcás, que es muy importante. Uno se pregunta, ¿por qué hasta ahora no se dictó la quiebra? ¿Y cuál es la relevancia de estas denuncias que se están haciendo por vaciamiento y otras maniobras? Precisamente que pueden llegar a mostrar la existencia de un fraude concursal. Claro. Y acá hay 2 empresas que son SOCMA y Sideco sobre las que se empieza a poner el foco ahora. Que deberían ir a la quiebra. Que son empresas que sí están activas. Sí están activas. Y deberían ir a la quiebra para afrontar. Exactamente. Y es lo que está salvando Macri, y si salvando a estas empresas. Si se decreta un fraude concursal, estas serán las empresas arrastradas por ese fraude. Totalmente. Por eso tanto temor, entre comillas, a avanzar en esta cuestión que ahora, bueno, empieza así a avanzar un poco. Esta intervención es una intervención a medias porque no desplaza a la administración actual del Correo, que también está imputada penalmente, pero sí instala esta intervención
administración como coadministradora, de manera que va a tener que ser testigo y participar de algunas decisiones importantes, además de responder todo lo que reclama la jueza Ciruti. Vamos a ver, a destacar aspectos del fallo para que también usted lo tenga en claro sobre lo que se está hablando. A pesar de la señalada gravedad de los requerimientos referidos, la concursada, es decir, el correo, guardó absoluto silencio al respecto y su omisión en explicar tanto la atribuida contradicción como la composición y cuantificación del pasivo ocultado hizo imperativo el dictado del decreto de fecha 18 de julio de 2019. Dispuse así que, en atención al incumplimiento de la deudora en brindar la información solicitada, intimicé a la concursada a dar cabal cumplimiento a lo requerido. Toda la familia presidencial, ¿no? A Macri. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas ahora por la concursada en la tardía contestación del requerimiento, resulta que el ejercicio de su libertad de administración viene a concretarse ahora, cuanto menos, en el reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable. Es decir, que la familia presidencial le ocultó información a la justicia. Ahí, ¿sabés a qué se refiere, Gustavo, con el pasivo? Estos contratos que yo te decía que hacían con SOCMA y Sideco, algunos son, por ejemplo, alquileres. Pagaban $18.000 mensuales de alquileres. Ahí en el rulo. Exactamente. En un momento... Pagaban fiestas, pagaban cocheras para algo que estaba totalmente vacío. En un momento lo dejan de pagar, pero no aparece registro de nada de esto en la causa. La jueza le pide explicaciones a la empresa Correo y el Correo dice, no, seguimos usando estos lugares, pero nos perdonan todo, ¿no? Dicho en criollo. Y con el correr del tiempo lo que descubre la jueza es que no, que se estaba acumulando una deuda sideral, que es esto de más del $1.000.000 que te hablaba antes. Dice también la jueza, la omisión de denunciar tal nuevo y creciente pasivo, integrado por una prestación millonaria cuya vigencia era inimaginable a tenor de sus propias afirmaciones y por otros gastos legales anunciados genéricamente sin concreción aritmética, implicó el ocultamiento de la información necesaria para que este tribunal, las sindicaturas intervinientes y los acreedores verificados pudiesen tomar conocimiento de la real situación de la convocatoria respecto al engrosamiento actual de su deuda postconcursal y naturalmente arroja un manto de duda sobre la sinceridad de lo expresado ahora sobre su real endeudamiento. Es decir, ocultaron información. Esto es lo que dijo la fiscal Boquín. ¿Desde cuándo lo viene diciendo la fiscal Boquín y no le daban bolilla, como decimos habitualmente? Irina, ¿desde cuándo lo viene denunciando? Año 2017 por lo menos. En el año 2017 hizo la primera denuncia sobre desvíos de fondo. Total. O sea, la primera denuncia incluso sobre estos alquileres truchos que estamos comentando, alquileres, contratos de locación de servicio y otro tipo de servicios, como por ejemplo que también la empresa Sideco le pagaba el asesoramiento tributario y el asesoramiento legal. ¿Por qué? A una empresa, la empresa inactiva, se lo tenía que seguir pagando Sideco, ¿sí? Unos movimientos que la fiscal ya denunció y que hasta ahora no habían sido investigados y que la propia justicia puso trabas para que fueran investigados. Acordate que la quisieron sacar a Boquín varias veces y que recientemente la Corte fue la que habilitó que se hicieran los peritajes sobre estas cuestiones. Bien, está el doctor Daniel Igolnikov, que es abogado denunciante en esta causa. Doctor, su primer análisis y reflexión sobre estas medidas. El primero análisis es, creo, bastante sencillo. Acá hay encubrimiento por parte del juez Lijo y yo lo estoy querellando al juez porque él, parecido a lo que están comentando recién, al no actuar, al no dictar el procesamiento de los que están imputados por el fiscal Policita, protege que el delito se siga cometiendo, que la empresa deudora se siga vaciando. Y esto es lo más grave porque un juez tiene que cumplir su función y no lo hace. Entonces, el hecho, un poco lo sintetizo, el presidente Macri, en febrero del 2017, dijo públicamente que la maniobra de Aguad era un error. Propuso ir a foja cero, no se puede ir a foja cero, pero reconoció que es un error. Así que si sí iba a ser una estafa, quedó en grado de tentativa. Ahí hay un reconocimiento de responsabilidad. Con posterioridad, yo inicié la causa del Correo,
porque quiero que se esclarezca esto. Y está lleno de contradicciones. El presidente dice que él, su familia y los funcionarios están a disposición de la justicia. Eso es una declaración evidentemente mentirosa porque no la están. Ahora, ¿por qué no la están? Lilita Carrió dice en una denuncia que hizo el año pasado, esto lo publicó el Diario de la Nación, que Angelici es el que lo protegía al hijo para que no lo procesen y a cambio de eso el hijo iba a estar cubierto de una denuncia que el Consejo de la Magistratura no investigó. Con posterioridad a eso, en el mismo gobierno se afirmó que la situación era una protección porque el juez Lijo no actuaba. Del mismo modo, y yo hice esta denuncia en mayo, que había 4 encubridores del presunto delito del correo. Marcos Peña, porque como jefe de gabinete dijo que el gabinete apoyaba la gestión de Aguad, la misma que Macri dijo que, que era un error. Gabriela Michetti, que está procesada o imputada hace poquito por cerrar la investigación administrativa, que es lo que corresponde. Y también está involucrado esto, y más gravemente, Laura Alonso, que como dije ayer, y lo dije ante el juez Rodríguez, en el que declaré la semana pasada, es jefa de la Oficina Anticorrupción, que ellos la escriben con la letra K. Es corrupción si es de K, del gobierno K. Y dijo Laura Alonso, en un deficiente, pésimo y malicioso ejercicio de una función que le toca, que no va a investigar salvo que un funcionario del gobierno esté por riesgo de ser indagado o haya prestado declaración indagatoria y sea procesado. Esto ya pasó en marzo, 6 meses después de que el fiscal Policita lo imputara a Aguad y a otros funcionarios. Entonces, estas personas más Lijo, para mí encubren el delito. Esa denuncia el 29 de mayo, lo mío todo se ha hecho antes de las PASO, o sea, no. Ahora, no ¿usted sí. no cree ya que con esto se tiene que ir hacia la quiebra de las empresas para afrontar la deuda? El tema de la quiebra de las empresas puede ser, como está ahora planteado, hasta un negocio para ellos. Pero yo a lo que voy es a la responsabilidad. No creo que sea el negocio que quiebre Sogma y las principales empresas de la familia Macri. El tema es que ganan tiempo con eso. Lo mismo que hizo Lijo, después de todo esto, ordena una pericia en vez de dictar el procesamiento, que son 10 días. No, y pasaron Aguad. 6 meses. Claro. De Oscar Aguad, digo, que está gravemente comprometido también en esto, ¿no? Pero Oscar Aguad es el principal, no es el único. Hay 3 personas más vinculadas, fuera de los que yo estoy citando. Pero el eje, por lo menos de mi punto de vista, pues la causa del denuncio del correo la denuncié, ya está, la causa penal. Pero hay una causa más grave para mí, y lo digo como juez arbitral, o sea, de alguna manera como magistrado o que sea juez privado del hijo, que es una vergüenza que un juez de la nación esté interesado en proteger su salario, su patrimonio, contra los intereses del Estado. Él tiene que investigar. Y todo esto que está haciendo el hijo, por eso lo estoy querellando, o tratando de querellar, dependo de que lo autoricen, si no lo pelearé igual, es que un juez no puede hacer esto que hace abiertamente y que ha sido denunciado por todos los medios. Lo que recién explicaban, salió en ADN hace 5 o 6 meses, del vaciamiento presunto del correo. Y además, una síntesis muy sencilla, cuando ellos plantean el error reconocido por Macri, ellos pagaban la deuda de un 6% anual a 30 años y cobraban la suya con un interés del 8%. Ya desde la base esto iba mal. Y creo que hay más que investigar, que es si Macri cedió su parte a sus hijos y se quedó o no con el usufructo de las acciones. Esto también lo planteé, nunca se investigó. Pero para mí el principal responsable de esto, o sea, la culpa no la tiene el chancho, sino quien da de comer, es el juez Ariel Lijo, que también denunció al Consejo de la Magistratura y no lo investiga. Bueno, Daniel Gonlikov, gracias, vamos a seguir a ver cuáles son los próximos pasos. Gracias, De nada. Bueno, muy bien, estamos esperando el contacto con Tucumán, donde va a hablar Alberto Fernández, ya está Hugo Moyano con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Lo veía que estaba escuchando con atención, ¿no? Las maniobras que ha hecho la familia presidencial y el presidente, Una ¿no? estafa más al país que han hecho, ¿no? Y lo importante es que se están saliendo a la luz, ¿no es cierto? Y bueno, tendrá que ser castigada por la justicia. Y esto afecta también a toda la actividad de correo, a las empresas privadas de correo, a toda la actividad de correo. Y bueno, y esa gran parte de las empresas privadas de la actividad
corresponde a nuestra organización gremial. Claro, ahí a eso quería venir, porque a usted lo han perseguido también con este tema. Y mientras Macri protegía lo que deben al Estado y hacía lo imposible para no pagar, como ahora está saliendo toda la luz, los perseguían, bueno, los quisieron meter preso. Sí, sí, además por el tema de Oca, ¿no? Sí, por el tema de Oca, claro. Claro, que gracias a Dios, gracias fundamentalmente a Dios y a los trabajadores, se está normalizando la empresa. Y a la justicia que ha determinado la quiebra con continuidad, ¿no? Ahora, va saliendo evidentemente todo este accionar, ¿no? Porque a los que ellos consideraban adversarios los metieron en la cárcel, desguazaron empresas como a las de este grupo, a ustedes los perseguían y ellos protegen sus intereses. Sí, pero tarde o temprano la justicia tiene que llegar. Y yo creo que están preocupados, están preocupados. Muchos funcionarios del gobierno, e inclusive el propio presidente está preocupado porque sabe que el 27 de octubre se terminó el gobierno, la gente va a votar mayoritariamente a otro candidato y bueno, y después tiene que responder a todas estas cosas que hoy tratan de evitar, ¿no es cierto?, por el presión que hace sobre la justicia. Hugo, ¿cómo está viendo esto? Ahora estamos por ir a Tucumán, donde hoy hubo una reunión muy importante, Alberto Fernández, la UIA, CGT, otros gremios, para marchar a un acuerdo económico y social. ¿Lo ve imprescindible? ¿Lo ve necesario? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, esto lo hizo Perón hace muchos años, ¿no? Un acuerdo, un acuerdo social. Yo creo que sí, todas las partes tienen que estar sentadas en la mesa y todas las partes comprometerse en sacar el país adelante. Y creo que es posible hacerlo y si el gobierno lo pone en práctica, creo que la voluntad de los sectores gremiales, los sectores de trabajadores, va a apoyar esto porque me parece a mí que es la única posibilidad que tenemos de terminar con esta desidia, con este desastre que ha puesto, que nos ha llevado este gobierno, ¿no? Creo que es muy importante eso y bueno. Habrá que estabilizar la Argentina. Eso mismo, estabilizarla y ahí empezar. Yo creo que solamente con que ya la gente vea que hay alguien que quiera hacer las cosas diferentes a lo que se hizo, que nos llevó a esto, yo creo que ya ahí ya renace una esperanza, ¿no es cierto? Y más sumado a la voluntad que tienen muchos sectores laborales, evidentemente creo que puede ser la salida, ¿no? Ahora, ese acuerdo indudablemente tiene que ser un acuerdo sobre precios, salarios y no despidos, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, tiene que abarcar todo y cada una de las partes que participen de eso tienen que asumir el compromiso de cumplirlo, ¿no es cierto? El sector empresario, el sector sindical, todo, porque es la única salida que tiene este país, creo yo, ¿no? Va a ser pesada la herencia, ¿no? Tremendamente pesada. Bueno, no es necesario que uno... Lo estamos viendo. El tema de las situaciones estas de hambre y la insensibilidad del gobierno con las respuestas que tiene. Es increíble ver a un ser humano que habla de la forma despectiva, que habla sobre las necesidades que tiene la gente. Increíble, no se puede creer. Que como hizo la ministra de Seguridad, como hicieron varios hombres y mujeres de gobierno que hablan como si el hambre no existiera. Primero, que es una realidad que uno lo ve permanentemente. Y además, como ellos no lo han pasado nunca, claro, ellos no se dan cuenta de lo que significa una... Pero da mucha pena, causa mucho dolor. Las criaturas, los hombres y mujeres sin trabajo, nuestro jubilado, da un tremendo dolor. Uno tiene que ser muy antihumano para no entender y no tratar de buscar la forma de dar una solución a este tema, ¿no? Ustedes han sido un gremio que siempre ustedes, Pablo, han luchado y mucho por tener unos mejores salarios, ¿tienen que acudir también a ayudar a muchos de sus afiliados con comida o situaciones de establecer? No. Nosotros ayudamos a muchos comedores de chicos, de gente, muchos. Pero por acción, digamos, solidaria, no es que ustedes, de los agremiados de ustedes. Y participan los trabajadores, porque los trabajadores son los que hacen la comida, los que preparan todo. Te puedes imaginar, hacen unos guisos fantásticos esos muchachos, ¿no? Y la gente, pero gracias a Dios, el trabajador nuestro todavía tiene un sueldito, ¿no es cierto?, que está deprimido completamente porque este gobierno, por la inflación que ha habido, pero este mes hemos recibido un aumento que habíamos acordado
y en octubre recibimos otro, ¿no? Así que, mejor dicho, en julio y octubre. Por eso es que hemos logrado sostener un poco, no se ha caído tanto el poder adquisitivo del salario, pero igual nos afecta porque la inflación que hay es insostenible, es impagable, los servicios son imbancables y todo eso hace que el trabajador se perjudique, ¿no? Así haga un gran esfuerzo para mantener el salario. Quiero volver sobre este tema porque me parece que es fundamental y me parece que un hombre de usted en el tema gremial lo puede patentizar. Este tema del acuerdo económico y social. Ustedes dicen, nosotros los trabajadores vamos a ir, vamos a acompañar, el gobierno está dispuesto, ¿lo ve a los empresarios también? ¿Quién? ¿A los empresarios los ves también dispuestos? Y muchos lo están reclamando. Yo creo que la única salida, yo no me canso de hablar de nuestro líder, ¿no? De General Perón. Pero decía, este país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Y esta es una realidad. Y cuando en el año 74, cuando hizo el pacto social, la CGT se sentó, con Helvar, se sentó y se puso todo de acuerdo y tuvo la salida que necesitaba en ese momento. Bueno, había conducción política, que es lo que va a haber ahora también, ¿no? Y una decisión política de llevarlo adelante. Yo creo que con lo que ha pasado en el país, hay que hacer el gran esfuerzo, todos los argentinos, los que tenemos un poco de experiencia en todo esto, los que tenemos responsabilidad, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, porque si no, esto lo van a pagar las generaciones futuras. Entonces, ahora, ¿no le parece increíble? Porque uno está viendo, ¿no?, que lo está proponiendo Alberto Fernández, que ni siquiera es presidente electo, aunque funciona ya como un presidente virtual electo, que hoy ha logrado juntar a la UIA con los gremios, la CGT, con sectores sociales, y el gobierno nunca lo pudo hacer, ¿o no le interesó hacerlo al gobierno? Nunca le interesó, porque son mentirosos. Ellos, cuando hablaban del tema de los jubilados, bueno, lo que llevaron adelante, la reparación histórica. La reparación histórica. ¿Qué reparación histórica? Si ganan 18 o 20% menos los jubilados. Anoche mostramos el bolsón que le dan con 7 productos. Claro. Por eso es que, si el gobierno no tiene autoridad para convocar hoy, por más que ¿quién se va a ir a sentar? Si sabe que mienten, si sabe que todo lo que dicen van a hacer todo lo contrario. Entonces no tienen autoridad. Por supuesto que el futuro gobierno, con el respaldo de los votos, que van a ser importantísimos, muy importantes, va a tener la autoridad, ¿no es cierto?, para... ¿Lo veo hoy al gobierno sin autoridad ya? ¿Al gobierno? Sí. Absolutamente. Pero si no pueden ir a ningún lado, si están borrados de todos lados. Hoy me dijeron que inauguraban, no sé, un tren de carga, no sé dónde. Sí. ¿Sabes quién se beneficia? Porque siempre critican al sector de camioneros. Bueno, usted, el día de la bandera, habló de ustedes. Confundieron a los chicos, decían confundir a los chicos, no sé si yo había fundado la bandera, pero yo era camionero. Pero ellos no dicen, es cierto que el ferrocarril se ahorra con el ferrocarril, pero lo pagamos todo el ferrocarril, ¿eh? Obvio. El transporte de carga lo paga el que lo utiliza. Por supuesto. El ferrocarril lo pagamos todo, por eso sale más barato. ¿Y sabe quién se beneficia? Creo que el otro día lo decíamos también. Los exportadores en el grano. O sea, beneficia más a los exportadores, ¿no es cierto?, que a la sociedad. Por eso sale más, ya claro que sale más barato, porque en las grandes distancias y con las grandes dimensiones es más barato el ferrocarril, que lo pagamos todo. Y además se beneficia a la exportadora. ¿Cómo toma usted, cómo lo ve la actitud que ha tomado Pichetto de sumarse no solamente ya activamente prácticamente al gobierno y también defender a capa y espada las políticas que han llevado a este desastre hoy a la Argentina? Yo creo que es un error tremendo que ha cometido, sinceramente. Yo tengo buena relación con Pichetto, hemos conversado muchas veces, pero creo que es un error tremendo que ha cometido. Y yo creo por alguna versión que se escucha, se ve que no se siente muy cómodo, porque ha hecho varias críticas dentro de su propio espacio, ¿no? El espacio que ocupa con el gobierno. Sí, yo lamento eso, la verdad que lo lamento. Juan. No quería dejar de consultarle por lo que se acordó en estos días entre la CGT, o por lo menos la cúpula de la CGT, y el gobierno nacional, este bono no remunerativo de 5.000 pesos. Desde el gobierno salieron a confirmar que se iba a pagar para los trabajadores, pero claro, las empresas, lo que dicen los empresarios es, con nosotros nadie se sentó a charlar. Hoy Macri dijo, bueno,
tienen que poner el hombro. ¿Usted ve que están las condiciones dadas para que los trabajadores cobren un bono de 5.000 pesos si el gobierno no pone parte de ese dinero? ¿Cree que las empresas están en condiciones de hacerlo? Bueno, el último acuerdo que se hizo también tuvo la misma característica. No lo pagaron todos, lo pagó él. El que se le hizo la presión necesaria como organización gremial para que lo pague, los camioneros lo pagaron, y el que no pudo hacer esa presión no le pagaron. Entonces, esto es medio raro, ¿no? Que a último momento lancen un bono de esa naturaleza y resulta que nadie está obligado a pagarlo. Esto es no lo van a terminar cobrando muchos, dice usted. Seguro que va a pasar así. Pero esto es lamentable porque cuando se tendría que haber puesto firme para reclamarle al gobierno muchas cosas que corresponden a los trabajadores, no lo hicieron. Y ahora que el gobierno no existe ya, prácticamente no existe el gobierno. Entonces, No, además el propio gobierno, exigir? son parches las que va tomando, las medidas de parche, Claro. para tratar de rascar algún voto del fondo de... Pero ya no pueden rascar nada, ni la espalda se pueden rascar estos tipos, no, ya no tiene ninguna posibilidad, ya no existen. Claro. Hugo, recién se estaba hablando de la necesidad de un gobierno fuerte para encauzar el pacto social. También va a ser necesaria una CGT con autoridad para sentarse en esa mesa. ¿A quién ve sentado dirigiendo esa CGT para acompañar el pacto social del próximo gobierno? ¿Tiene algún nombre, tiene algún hijo disponible para ofrecer a esa mesa? ¿Algún nombre del sector gremial? Sí. Para la CGT, digo, si hay que poner una nueva conducción a la CGT, pregunta Y Fernando. eso habrá que discutirlo después, porque si uno adelanta nombre, empiezan las especulaciones. No, pero hay muchos sectores que se vienen conversando, los que tenemos alguna experiencia, los que hemos cumplido un ciclo y ya podemos trasladar y transmitir lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. Ya hay mucha voluntad como para poner a alguien en la CGT que represente, ¿no es cierto?, y que además que sea respetado, no solamente por sus trabajadores, sino por el conjunto de los trabajadores. Y esto se logra con una línea de conducta que se ha tenido en toda su trayectoria, porque aquellos que tuvieron un día de un lado y otro día del otro no dan Es decir, ¿usted confianza cree que al va a trabajador. haber una renovación de la CGT? Sí, yo creo que sí, tiene que haber, porque históricamente cuando cambian los gobiernos, sufre un desgaste la CGT y suman... Bueno, la corriente federal... Me pasó a mí con Néstor Kirchner. Claro. Cuando asumí a Néstor Kirchner, yo asumí en una terna en la CGT y después quedé durante 3 periodos consecutivos. Sí. Digo, la corriente federal, lo que ustedes integran, todos los gremios, se han conformado, digo, como un espacio muy fuerte dentro de los gremios, ¿no? Es muy numeroso y muy fuerte. Ahora, digo, político... Mecánico también están los Sí, mecánicos. bueno, el otro día hablábamos justamente con Pignarelli. Ahora digo, usted hizo la autocrítica, fue uno de los que empezó a buscar la unidad, juntó a muchos. ¿Está conforme con lo logrado por el Frente de Todos? ¿Cómo, lo ve con fuerza para enfrentar el poder? Sí, sinceramente sí. Sí, siempre uno, como ser humano, a otro ser humano siempre alguna crítica tiene para hacer, ¿no? Pero yo lo veo bien porque, bueno, lo que reclamábamos todos nosotros, y más los que tenemos alguna experiencia en esto, es poner el mayor grado de voluntad que se tenga, Claro. porque había que salir de esto. De esto hay que salir y hay que poner voluntad, hay que, qué sé yo, por ahí alguno no se siente cómodo conmigo o yo no me siento cómodo, bueno, eso hay que evitarlo porque es mucho más importante la solución que se pueda dar juntando voluntades al problema que tenemos hoy, que es realmente dramático, ¿no? ¿Y la figura de Alberto Fernández lo ha sorprendido? Sí, Ha me estado sorprendió. charlando con él varias veces ya, ¿no? Sí, ya estuve en casa. Sí, me sorprendió al principio, pero yo venía teniendo una charla con Cristina, ¿no es cierto? Sí. Y claro, y yo ahí me di cuenta la voluntad que ella tiene también de evitar, ¿no es cierto?, la discusión. Eso quedó demostrado claramente. Y bueno, y yo creo que Alberto, con la experiencia que tuvo con el gobierno con Néstor, cuando estuvo, creo que
ponerla en práctica nos va a servir para todos, ¿no? Hugo, gracias como siempre. No, al contrario, gracias Buenas a noches. usted. Nos vamos ahora a Tucumán, en vivo, Alberto Fernández con la guía y los representantes de la CGT allí. Esta es una foto fuerte, ¿eh? Está Alberto Fernández con el titular de la guía, Eduardo Acevedo, con uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, el gobernador Mansur y Sergio Massa. Una foto que no se registraba, que el gobierno no la ha logrado tener. Es una foto muy fuerte. Es una foto muy fuerte políticamente que el gobierno no ha tenido y que la logra Alberto Fernández esta noche, digo. Gustavo, recordá que el presidente no pudo ir a la fiesta de la UIA. Unión Industrial Argentina porque no lo recibían. Claro. Acá está el presidente de la UIA sentado al lado del candidato. Así es. Es una foto muy fuerte la que logra, muy importante para el presente y futuro, la que logra esta noche Alberto Fernández. Escuchamos. Y mi pregunta es, ¿qué sensación se lleva de acá de la provincia después de haber participado de tantas actividades y reuniones con distintos sectores empresariales, industriales, sindicales de la provincia en cuanto al desarrollo económico de Tucumán como provincia del norte y teniendo en cuenta la propuesta de un país federal del Frente de Todos? En realidad no es la primera vez que vengo a Tucumán y tampoco es la primera vez que vengo al noroeste argentino. Ya he estado en Catamarca, he estado en Santiago, he estado en La Rioja. Y en todos los lugares donde fui me reuní con representantes de la Unión Industrial. Y la verdad Juan Mansur tuvo la extraordinaria idea de que celebrando un aniversario de la creación de la Unión Industrial de Tucumán, convocar a Miguel Acevedo y convocar a Héctor Daer y a otros compañeros y amigos de la CGT. Yo creo que, como les dije recién en el Salón Blanco a los que estuvieron allí, el día de hoy en Tucumán, que es donde se mezclaron muchas cosas, desde la alegría de celebrar otro Día del Maestro y poder hablar con la comunidad educativa, me parece que tiene la significancia de que hoy de algún modo hemos instituido la Argentina del futuro, que es la Argentina que dialoga para ver cómo hacemos que la industria vuelva a tener el lugar que la mayoría de los argentinos queremos que tenga. Un rol central, un rol preponderante, donde la pequeña y mediana empresa sea atendida en su particularidad, donde la pequeña y mediana empresa del interior del país reclama que haya un tratamiento diferenciado, que es algo que con Sergio hace muchos años venimos planteando, y me parece que tal vez lo he sentido yo así, pero déjenme hacerles esa confesión. Yo sentí que hoy hemos instituido un nuevo modo de trabajar en la Argentina, que es con todos, escuchándonos, entendiendo dónde están los horizontes a los que queremos llegar, dónde están las prioridades. La prioridad para todos los que estamos acá es producir y dar trabajo, exportar para conseguir divisas y cumplir nuestras obligaciones, y para hacerlo tenemos que hacerlo con los industriales argentinos. También tenemos que hacerlo con el campo, porque siempre hay que darse cuenta que pensar en la industria no es pensar contra el campo, ni pensar por el campo es pensar contra la industria. Tenemos que integrar esfuerzos. Hay mucha industria además agroalimentaria que necesita de la actividad del campo, así que para mí fue simbólicamente ese punto de arranque. Los que trabajan, los que producen y los que eventualmente, si es decisión de los ciudadanos, tendremos que conducir el Estado. La Gaceta, por favor. Buenas noches, Irene Benito de La Gaceta. Quería preguntarle, señor Fernández, ¿cuál es su opinión sobre la política que ha llevado adelante el Gobierno Nacional en materia de narcotráfico? Si de verdad cree que hubo un avance, como el Gobierno dice, y cuál sería su posición al respecto si ganara las elecciones en octubre y gobernara. Yo soy muy respetuoso a la hora de hablar de esas cosas, porque el problema del narcotráfico tiene que ver con el crimen organizado y es algo absolutamente difícil de abordar, es una cosa muy compleja de abordar. Yo tengo la convicción de que el problema de la seguridad lo vamos a resolver el día que lo convirtamos en un problema de Estado. Y todos nos comprometamos a enfrentar no solamente el crimen ordinario, sino también lo que se llama el crimen organizado, donde el narcotráfico es la mejor exposición. A mí me parece que el gobierno se ha dedicado más a lo que ha podido, tampoco quiero juzgarlo.
Y me parece que la solución de ese problema exige de políticas de otro tipo, no lo que propone el gobierno y ni siquiera no lo que se ha hecho hasta ahora, francamente, en todos los tiempos. Me parece que abordar el problema de la seguridad es algo que nos exige entender que es una política de Estado y entre todos tenemos que asumir ese compromiso. Porque el problema del crimen organizado es que el crimen organizado corrompe mucho. Corrompe policías, corrompe jueces, corrompe fiscales, corrompe políticos. Y entonces los que tienen que reaccionar contra el crimen organizado muchas veces son cooptados por el crimen organizado. Es una tarea muy compleja. No me gusta tirar leña sobre otros sabiendo la complejidad del tema. Si usted me pregunta, me parece que deberíamos pensar en el futuro de que el problema de la seguridad es un problema que exige políticas de Estado. Y como tales deben ser abordados por todas las fuerzas. Y las soluciones deben ser abordadas por todas las fuerzas políticas y sociales que están preocupadas y deben ocuparse en la solución de ese problema. TN, por favor. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Bueno, primero quisiera preguntarle qué opina sobre lo que sucedió hoy día durante la mañana. Los hechos son de público conocimiento, hubo marchas. El propio presidente también declaró que la emergencia alimentaria está desde el 2002 y que si quieren ampliarla están dispuestos. Y también se proyectó para el presupuesto 2020 una inflación del 34% y un dólar 67. ¿Qué opina usted? Bueno, no he visto el presupuesto y quiero ser mesurado porque no lo he visto. Lo que pasó esta mañana es algo que debe inquietarnos. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma. Todos sabemos que estamos en una situación difícil. Y todos sabemos la justicia de los reclamos. Pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Hay que ocuparse de una Argentina donde la pobreza ha aumentado enormemente y donde el hambre ha alcanzado a varios sectores de la Argentina. Si el presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias necesarias para que la alimentación llegue a todos los argentinos, bienvenido sea, bienvenido sea. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Yo quisiera que en eso los argentinos seamos prudentes. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales y lo han entendido siempre, antes que yo se los diga. Y a las organizaciones sociales también se los he planteado. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia, porque lo único que nos falta a los argentinos es padecer la violencia. El tucumano, por favor. Buenas noches, Mariana Claveri del tucumano.com. Doctor Fernández, en caso de ganar las elecciones, ¿qué postura va a tomar en relación con las medidas que tomó el gobierno nacional actual y que afectaron a los fondos coparticipables que reciben las provincias, sobre todo después de los resultados de las PASO? Yo ya he dicho eso, me pareció que fue una salida apresurada del gobierno, no suficientemente analizada y que tenían un sentido meramente electoral. Frente a un revés electoral, entendieron que podían congraciarse con el electorado diciéndoles no van a pagar más IVA sobre los alimentos y diciéndoles van a pagar menos gente impuesto a las ganancias. Lo que el gobierno olvida es que tiene 7 puntos de déficit fiscal. Por lo tanto, debió haber tenido otra prudencia el gobierno que no tuvo. No es que yo haya, porque me dicen siempre, pero la plataforma de ustedes dice que hay que sacarle el IVA a los productos de la canasta básica. Sí, yo lo creo, pero hay que hacerlo bien eso. Porque no es posible que los que vivamos en Puerto Madero no paguemos IVA sobre la leche. No es posible eso, no es posible. Hay que hacerlo bien. El gobierno lo hizo a las apuradas y complicó la vida de muchas provincias. Hoy veníamos hablando con el vicegobernador de Santiago del Estero y con el gobernador electo de Misiones, y son entre 1.500 y 2.000 millones de pesos que cada provincia ha perdido. Es más o menos, yo hice el cálculo, más o menos una nómina salarial cada provincia ha perdido con eso. Y semejante quite de recursos es un error garrafal del gobierno. Yo
espero que se den cuenta de lo que han hecho. Canal 8, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor ¿Cómo Fernández? vamos? Luis ¿Bien? Medina para Telefe Tucumán. Bueno, el presidente actual ha congelado las tarifas del gas hasta enero de 2020. En caso de que usted resulte ganador, ¿qué va a pasar con eso? Porque tengamos en cuenta que las tarifas es lo que la gente más padeció, ¿no? Hablábamos con Verónica Magario, la futura vicegobernadora y actual intendenta de La Matanza, futura vicegobernadora de Buenos Aires, que en verdad ella misma fue víctima del incremento de tarifas, pues las tarifas están dolarizadas, entonces siguen el ritmo del dólar. Y lo que se frenaron son ciertos porcentuales de aumento. Lo que yo creo es que en la Argentina no hay razón para que un sector de la economía esté dolarizado y el resto del país lo padezca. Lo padece Verónica en su casa, yo también seguramente, usted también seguramente, lo padece la industria, que necesita del gas muchas veces y de la electricidad para producir. Entonces me parece que eso es un tema que tenemos que tomar seriamente. Definitivamente estoy en contra de que las tarifas se dolaricen, porque las tarifas tienen que vincularse a los términos de riqueza de la sociedad donde se prestan los servicios. Así que, como ya he dicho muchas veces, vamos a ponerle fin a la dolarización de las tarifas y vamos a cuidar cómo es el aumento, porque los argentinos han pagado mucho, las empresas han ganado mucho, y la verdad uno no ve que hayan reinvertido lo necesario para dar un mejor servicio. De hecho, lograron algo único en la historia argentina, que es dejar a 50 millones de personas sin luz el Día del Padre. Así que vamos a movernos con un cuidado que este gobierno no ha tenido. Canal 10, por favor. Doctor Fernández, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Marcelo Buenas Cuello de noches. Canal 10 de Tucumán. Hola, Yo quería Marcelo. consultarle, usted ha dicho que el doctor Juan Mansur ha tenido un rol preponderante en lo que es su candidatura, en lo que ha sido su campaña. Ahora, usted en un eventual gabinete, ¿tiene en cuenta algún tucumano o llevaría o ha pensado en algún tucumano para integrarlo? La verdad que no les pido partida de nacimiento de los que trabajan conmigo, pero hay muchos tucumanos que podrían trabajar conmigo, claro que sí, claro que sí. Tucumán ha dado grandes dirigentes, ha dado gente muy valiosa. Juan es uno de esos dirigentes valiosos que ha dado Tucumán, pero Juan anda diciendo por los diarios que quiere gobernar para los tucumanos y yo lo respeto y está muy bien. Pero no importa, Juan no necesita un cargo de ministro para saber cuánto lo escucho y cuánto valoro su opinión. Y además sé que sea ministro no me va a ayudar mucho, como me está ayudando. Y otro tal vez, no lo sé, pero no lo he pensado. Miren, para pensar en el gabinete primero hay que ser presidente, y yo todavía no lo soy. Gracias. Última pregunta, LB12, Radio LB12. Buenas noches, doctor Fernández. Buenas Alejandro noches. Villalba, mi nombre es DB12. Usted recién hablaba, y es muy interesante escucharlo con respecto a las exportaciones, para cumplir nuestras obligaciones. El NOA, lamentablemente, en estos últimos años ha sido muy postergado. En caso de que usted asuma la presidencia, si nos puede ampliar un poco cuál es su visión con respecto al NOA como un motor de exportación, básicamente. Miren, lo expliqué recién en el Salón Blanco, algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo soy porteño, pero debo ser el más federal de los porteños. Y la verdad, si hay algo que ha sido nocivo para la Argentina es el nivel de concentración que se ha dado en la economía argentina. Cuando uno va al norte argentino, al NOA o al NEA, lo único que ve ahí es frustración. Frustración que se manifiesta en pobreza de muchos, frustración que se manifiesta también en los industriales que con mucho esfuerzo producen, están a 1.500 kilómetros del puerto de Buenos Aires y son tratados como si estuvieran a la orilla del Río de la Plata. Y esa desigualdad hay que corregirla para que el NOA y el NEA vuelvan a producir y para que producir en el NOA y en el NEA no sea lo pesado que es hoy. Y para eso hay que trabajar, pero hay que cambiar la estructura de funcionamiento de la Argentina. Yo en los próximos días voy a presentar una serie de ideas a los argentinos de cómo podemos empezar a federalizar el funcionamiento de la Argentina y vamos a trabajar juntos. Por eso le decía que para mí, a la primera pregunta que me hizo la compañera de ustedes de TELAM, para mí hoy ha sido un día casi fundacional de un modo de trabajo. Y el modo de trabajo es que pensemos, nos juntemos con los empresarios del norte argentino, del NOA y del NEA, y veamos a ver qué necesitan para que producir no se convierta en una carga para ellos.
Y vamos a trabajarlo juntos. Y vamos a hacer el país federal que nos merecemos. Y vamos a dejar de sentir vergüenza por nuestro no y nuestro NEA siempre postergado. Y vamos a hacer una Argentina más justa de ese modo. No, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Yo a la todos. escucho con todo gusto, pero... Allí estaba Alberto Fernández con, la verdad que una foto importantísima. Es una foto política, económica y social, si la podemos poner a pleno, porque realmente tiene un valor fundacional muy, muy importante. Lo que el gobierno de Macri no ha logrado en los últimos tiempos, lo está logrando Alberto Fernández, que ni siquiera es presidente electo, pero que ya está funcionando prácticamente como un presidente electo de la Argentina, juntando al presidente de la Unión Industrial Argentina con uno de los titulares de la CGT, gobernadores, también con representantes de las pymes que estaban allí en Tucumán. Esta es una foto fundacional para la etapa que se viene en la Argentina, porque también lo acaba de decir Alberto Fernández en la necesidad de avanzar en la búsqueda del acuerdo económico y social. Recién lo hablábamos con Hugo Moyano, cómo dijo, hay que hacerlo porque la urgencia de la Argentina lo requiere y hay que cumplirlo. Y eso es lo que he estado hablando. Ayer, Alberto Fernández, reunido por 1 hora y media, por espacio de 1 hora y media, con Eduardo Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina, obviamente que lo viene hablando con los sindicatos, y hoy logra esta foto. Lo que Macri no ha logrado, lo logra Alberto Fernández. Y esta es una foto que transmite institucionalidad. Esta es una foto que transmite y proyecta futuro de un gobierno que va a conversar con las partes, de un gobierno que ha dicho muy bien Alberto Fernández, lo tienen que escuchar, sobre todo algunas representantes de organizaciones sociales que se cortan en soledad para buscar algún título personal. Les ha dicho no a ningún tipo de violencia, les ha pedido serenidad y les ha dicho que tengan cuidado, porque algunos hechos que se produjeron en las últimas horas han sido auspiciados por sector del gobierno nacional y utilizados algunos representantes de esas organizaciones sociales que lamentablemente se han prestado a ser funcionales al poder de turno. Entonces, esta no es solamente una foto institucional muy fuerte para la Argentina que viene. Para los que se detienen solo a criticar hechos minuciosos, pequeños, está esta foto que garantiza previsibilidad, institucionalidad, un desarrollo, porque, lo decía recién muy bien Fernando Alonso, el presidente Macri no fue esta semana, la semana pasada, al Día de la Industria, porque los empresarios no tienen nada que celebrar al lado de un presidente que ha hundido la producción industrial de la Argentina, que la ha llevado a un industricidio como no se veía desde la época de la dictadura en la República Argentina. Por eso la foto que logra Alberto Fernández ya habla de un presente y de un futuro muy diferente al gobierno de Macri en la Argentina que se viene. Enseguida vamos a estar y vamos a continuar con el debate. Tenemos, reitero, móviles que están en estos momentos en la Plaza del Congreso, en la 9 de julio con el acampe de las organizaciones sociales. Y también tenemos hoy, fíjese, esto que venimos hablando, del industricidio que ha hecho Macri, que ni siquiera ha ido al acto del Día de la Industria y hoy le pidió a los industriales y a los empresarios, a los que él mucho ha mandado al muere, que pongan el hombro. Escúchelo. 5.000 pesos. Ha generado una enorme expectativa entre los trabajadores, pero también hay un sector de los industriales que ha señalado que es imposible en este momento. Bueno, intentemos que todos puedan en su momento poner el hombro. Yo confío en que los industriales también van a poner el hombro, como lo están poniendo los argentinos. Pensemos que de abril del año pasado a hoy ha sido muy duro para la familia argentina. Ha sido muy difícil llegar a fin de mes, volver a estabilizarnos a partir de
la sequía que ustedes en Santa Fe han sufrido también y la pérdida de crédito fue muy duro. Entonces creo que en la medida que puedan, espero que los industriales todos hagan su aporte. Y hoy le respondió, porque muchos empresarios dicen no vamos a poder pagar, ni nos consultaron. No nos consultaron en el pasado, no nos han consultado tampoco con esto. Las pymes tampoco. Pero fíjese, otra vez el empresario Dietrich, el padre del ministro de Mauricio Macri, le salió otra vez al cruce de las expresiones del presidente Macri. Nosotros como Cámara no estamos de acuerdo porque diríamos que hoy las empresas pymes, todas las empresas que agrupa la Cámara Argentina de Comercio y Servicios no está en condiciones de poner el bono, y si el bono se paga, se tendría que pedir a los bancos descubierto, y hoy la tasa no lo soporta ninguna empresa. Esa es la realidad. No obstante, hay un compromiso formal de parte del gobierno con el CGT, ¿no? Sí, aparentemente hay una reunión con la CGT, pero insisto, o sea, la Cámara Argentina de Comercio y Servicio siempre lo decimos, agrupamos el 65% del empleo. Fernando Alonso. Vos sabés, Gustavo, que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo que recién mañana, después de ver los números de la inflación de agosto, va a sentarse a charlar a ver cómo es este bono, si es obligatorio o si es optativo. Los empresarios dicen, si es, que sea optativo. Nosotros, si es optativo, quedará a criterio. La CGT, por supuesto, pide que sea obligatorio. El antecedente es que en 2016 fue optativo, lo recordaba recién Hugo Moyano, muy pocas empresas lo pagaron, solo los sectores con poder de presión pudieron lograr que se ejecute. Esto es lo que se sospecha que va a terminar pasando. Las empresas claramente no tienen capacidad financiera de afrontar este pago, por lo menos eso es lo que dicen, con una tasa que está arriba del 100%, ir al banco a pedir descubierto no tiene para las empresas ninguna lógica. Así que vamos a ver cómo termina de negociarlo. Pero sabés, Gustavo, que mientras el presidente está haciendo esto sin sentar a la mesa a nadie, porque está Dante Sica con la CGT, pero no sentó ni a los empresarios ni a la contraparte. Recién Alberto decía, tenía sentado a la Unión Industrial, tenía sentado a la CGT y no se olvidó de mencionar al campo, porque no estaba ahí. Pero Alberto Fernández dijo, acá falta sentarse al campo, que también va a estar sentado en la mesa. Así que hay que estar atento, que tiene la percepción de que están todos los sectores invitados a ese pacto social. Bien, bueno, ya ha estado reunido con la mesa de enlace, lo dijo en las últimas horas y lo ha vuelto a decir ahora, ¿no? Obviamente que se suman a esa búsqueda del consenso económico y social que prácticamente ha quedado esta noche con esa foto lograda en Tucumán, como ya sellado en el compromiso para el futuro. Volvemos a la avenida 9 de Julio, en el acampe de las organizaciones sociales, frente al gobierno que ni siquiera los ha vuelto a recibir. Cristian Minich. Estamos junto al Ministerio de Desarrollo Social, ya se instalaron las carpas, ya fueron armadas cientos de carpas, allí ustedes las pueden ver, luego de una jornada de movilización, manifestaciones en reclamo por la emergencia alimentaria, un campamento que va a permanecer inclusive durante toda la jornada de mañana y la noche. También se instalaron ollas populares, se está repartiendo comida en bandejas, hay una fila en este sector puntualmente, 9 de Julio y Moreno, pero también hacia el otro lado del ministerio. Allí pueden observar a los manifestantes. Les cuento que el saldo de la jornada de hoy es de 15 heridos y un detenido. Y aquí van a permanecer toda la noche a pesar del frío, con comida, con ollas populares y con el acampe. Muchas gracias, Cristian Minich. Y desde la 9 de julio nos vamos a la plaza de los dos congresos. Están allí varios sectores sociales y organizaciones que, como todos los miércoles, dan a través de ollas populares asistencia, comida a los miles de
hermanos nuestros en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Ricardo Carrizo, que está allí justamente en la Plaza de los Congresos, que forma parte del grupo de curas de Opción por los Pobres. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Y bueno, acá en el Congreso, en la plaza, con una olla popular, con varias ollas populares, con distintas agrupaciones, porque venimos a hacer una vigilia para que mañana salga la emergencia alimenticia. Bueno, es algo que ustedes también han reclamado en las últimas horas a través de un documento, ¿no?, de los curas de Opción por los Pobres, y algo que ustedes vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo, el hambre, cómo se ha extendido en distintos puntos, sobre todo del conurbano bonaerense, ¿no? Correcto, por eso acá nos juntamos distintas agrupaciones como el Frente Milagro Sala, por la dignidad del trabajo Milagro Sala, los distintos sectores barriales, las 2 CTA y la CNST, para que juntos acá hacer un solo reclamo entre todos para exigir esta dignidad que es el alimento para nuestro pueblo, para nuestro barrio, para nuestra gente que la está pasando muy mal y que, bueno, decidimos esto, como decía al comienzo, venir acá a hacernos presentes, a luchar y a exigir simplemente lo que nos corresponde por derecho. Les corresponde a la gente, a los pobres, a los que están abandonados de este gobierno, que su cultura neoliberal lo único que hace es hambrear a nuestro pueblo y beneficiar a los poderosos, ¿no? Ahora, Ricardo... No solo nosotros lo mencionamos en varias cartas, sino también lo dijo la conferencia episcopal y nuestros hermanos de las iglesias evangélicas. Exactamente, sí. El episcopado, bueno, va a estar esta noche un pastor evangélico con nosotros. Ahora, frente a esta realidad, las iglesias pidiendo, los sectores sociales, la oposición, el gobierno que responde que es todo que no es para tanto, que es una exageración. ¿Ustedes qué les dicen, los que viven en el día a día y que conocen estas circunstancias difíciles que se viven hoy en la Argentina? Bueno, en otras épocas le diríamos que hacían el diario de Irigoyen. Acá creo que hay un grupo de gente que manipula la información y que los ministros y el señor presidente creen esa información que es totalmente errónea y distorsionada de la realidad, pero que además ni siquiera se preocupan por averiguar la verdadera realidad social. Digo, creo que el resultado de las PASO es un ejemplo de que lo que están haciendo está haciendo todo mal, ¿no? Y que encima una ministra diga que, bueno, tienen sus corredores y que el señor presidente diga que la ministra Stanley provee alimentos necesarios, o que un ministro diga que no hay, que es mentira que haya tanta hambre, es realmente desconocer la realidad, negarla, y encima, además que son negacionistas, son mentirosos porque no están cubriendo, no están ayudando, no están colaborando, muy por el contrario, todo lo que están haciendo es matar a la gente con el hambre, y sobre todo los chicos. Estamos teniendo serios problemas con los chicos porque al no poder alimentarse como corresponde no pueden estudiar, que este era un reclamo que hacían los maestros hoy. Entonces, digamos, hay toda una estructura social que está destruida, minada, y que no podemos salir adelante y no tenemos forma de salir adelante porque lo que debería ser una ayuda lo tratan como limosna, y la limosna es ingrata a la gente, no, la limosna no sirve, no dignifica, acá lo que necesita es trabajo, y este gobierno se dedicó a quitar el trabajo, por lo tanto no haber trabajo no es dignidad. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es una emergencia para que por lo menos se puedan alimentar, para poder changuear y trabajar, y que cuando haya políticas reales que conviertan al trabajador en trabajador con su trabajo, pueda vivir hacia adelante, y no que sea explotado por empresas de gobiernos. Bien, Ricardo, un abrazo y gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a vos. Ahora vamos a hacer acá una bendición de los alimentos, y ya te pido que le des un saludo al pastor Miguel, que va a estar ahí en el piso, me enteré hoy, que es un gran compañero y un hombre que también con una gran sensibilidad social. Acá junto con todos los compañeros vamos a hacer esta vigilia para hacer este aguante, porque la dignidad es el alimento. Así es, los acompañamos como siempre. Un abrazo, gracias Ricardo. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Enseguida vamos a ir al debate en la mesa. Está el Chino Navarro también, está Cecilia Moró, está justamente, como lo decía Ricardo, el
el obispo Néstor Míguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, y también con Esteban Pastoriza vamos a estar analizando cómo ha arrancado esta campaña electoral el 27 de octubre. Antes, Pedro Brigger, rapidísimo con la actualidad internacional. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. 11 de septiembre, fecha emblemática, en primer lugar para América Latina, por supuesto, porque siempre recordamos el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, y por supuesto el presidente Sebastián Piñera habló al respecto apenas 5 minutos, un comunicado. Escuchemos un poquito lo que dice. El 11 de septiembre de 1973 es un día que nos recuerda muchos hechos trascendentes. El término del gobierno de la Unidad Popular, que había conducido a Chile a una crisis sin precedentes de carácter político, económico y social. Segundo, el inicio del régimen militar, con todas sus secuelas de graves, reiterados e inaceptables atropellos a los derechos humanos. Pero también, y en esto estamos todos unidos, significó el quiebre de nuestra democracia, que venía enferma hacía muchos años. Venía enferma la democracia. En su breve discurso de apenas 5 minutos le dedicó más tiempo a hablar de los males del gobierno de Salvador Allende, que apenas duró 3 años, vale la pena recordarlo, que a lo que fue la dictadura, que duró 17 años. Y además no usó la palabra dictadura. A veces es significativo cómo se habla, las palabras que se utilizan y las que no se utilizan. Y además vale la pena recordar que Estados Unidos tuvo una intervención muy fuerte en ese golpe militar para derrocar a un gobierno democrático, vale la pena recordarlo. Y ya que hablamos de Estados Unidos, hoy hubo una reunión en la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde 12 países invocaron el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, algo de la Guerra Fría de 1947. ¿Para qué? Para intervenir en Venezuela. Escucharon bien. Por supuesto, uno de esos países, la Argentina, que no emitió ningún comunicado, ni a través de su Cancillería, ni al presidente, ni el secretario de Derechos Humanos, sobre el tema del golpe militar en Chile. Eso sí, recordaron el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Bien hicieron en recordarlo, pero de la dictadura en Chile, ni una palabra. Gracias, Pedro. Bueno, nos ponemos ya en el debate. Mañana va a tratar el Parlamento la ley de emergencia alimentaria. Las urgencias crecen, todos los sectores lo están pidiendo, menos el gobierno, que se manifiesta y sigue insensible. Cecilia Moró, buenas noches, Cecilia. ¿Sale mañana? ¿Cómo están viendo qué va a ser el oficialismo? Yo creo que el oficialismo mañana va a venir al recinto porque el Frente de Todos y compañeros de otros partidos de oposición hemos logrado que la sesión se lleve adelante. Pero demuestra una vez más la hipocresía del oficialismo, ¿no? De venir al recinto en función de una necesidad que hace tiempo estamos pidiendo discutir. Creo que mañana va a ser la segunda sesión que tenemos en el año, porque otra de las vergüenzas en la Argentina es el trato que tiene Macri con las instituciones. El Congreso está clausurado y no es que lo abren por voluntad propia, sino por un pedido de sesión especial de la oposición y del Frente de Todos. Yo lo que espero que empecemos a partir del 10 de diciembre una nueva etapa donde se restablezcan las prioridades y sea la última vez que prorroguemos la emergencia alimentaria, la emergencia social, que empecemos, hoy lo hablábamos con el Chino y otros compañeros, que empecemos a intentar salir de estos temas de a poco, un país que va a quedar devastado el tejido social, bueno, la y foto ver cómo recién de Tucumán, ordenamos las prioridades. La foto recién de Tucumán fue muy fuerte. Totalmente, un nuevo pacto social, claro, un nuevo orden. Eso es una foto muy fuerte. Me parece que Alberto en eso puso el eje donde lo tenía que poner. Digo, esta foto que estamos viendo, esta foto no lo ha logrado Macri y lo logra un candidato en 4 presidencial. años. Porque el pasa tiene que ver con la vocación que tiene uno y la que tiene otro. A ver, Macri ha decidido juntarse con los CEOs, con Lagarde, con el fondo, claro, con sus amigos. Y se olvidó de acá. Me parece que lo que se olvidó es que hay 40 millones de argentinos que están totalmente desprotegidos, ¿no? Total. Chino, buenas noches. Bueno, ustedes hace muchos años que vienen militando la calle y el territorio. ¿Cómo estás viendo mañana el tratamiento
y esta foto, ¿no?, que recién comentábamos, lograda hoy en Tucumán, ¿no?, con todos los sectores económicos y sociales. No, respecto al Congreso, mañana, coincido con Cecilia, se va a aprobar. Debió haber ocurrido, mejor dicho, nunca debió haber una ley de emergencia alimentaria ni social, y pretendemos que a partir del 10 de diciembre no haya más emergencia, vivir un país normal. Y creo que la foto no es una foto, es una acción política que viene construyendo Alberto, que vienen construyendo Sergio Massa, Cristina, muchos dirigentes, la CGT, sectores de la UIA y otros sectores de la sociedad, para encontrar soluciones juntos. Un nuevo acuerdo, un nuevo consenso, un nuevo pacto social donde podamos reconstruir la Argentina siendo parte de las soluciones, donde no hay que tener temor al debate, a la disidencia, a la diferencia, pero poniendo la energía para buscar soluciones y no agudizar los problemas. Y creo que en eso, Alberto, está sintonizando lo que nos pide la gente en la calle, porque antes era la unidad. Entonces la gente te pedía, únanse, no se peleen. ¿Ahora qué te piden? Ya dan por agotado este ciclo institucional de Macri, obviamente hay que votar en octubre, habrá que consolidar el triunfo, pero te reclaman trabajo. Queremos trabajar. Y el trabajo es lo que ordena una familia, lo que ordena un barrio, lo que ordena una sociedad. Lo dijo el propio Paolo Roca el otro día, ¿no? Ya no piden reforma laboral, dijo la urgencia es lo social y la creación de empleos de trabajo, ¿no? Alberto siempre recuerda, y podemos recordarlo todos, cuando llegó Néstor Kirchner en el 2003, se generaron millones de puestos de trabajo y no hubo necesidad de reforma laboral. La reforma laboral es cuando lo que está en discusión es la ganancia, y lo que debemos entender que para reconstruir la Argentina tiene que haber un piso de dignidad para todos. Después habrá en el capitalismo ganadores, grandes capitales, pero el trabajador tiene que tener un salario digno y el plan social gradualmente tenemos que transformarlo en trabajo. Nos acompaña Néstor Míguez, que es el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Gracias por venir. Gracias a usted. Es muy importante también que ustedes se hayan sumado a este pedido de emergencia alimentaria, porque ustedes también viven la realidad de mucha gente que está pasando por situación social muy difícil, ¿no? Efectivamente, nuestras iglesias van recibiendo día por día, hay miles de iglesias evangélicas distribuidas en el país, con distintas tendencias internas, es cierto, pero la apelación de la gente común en los barrios, en las villas, en todos los lugares donde estamos es unánime, ¿no es cierto? Hoy hablaba, porque no es solamente en Buenos Aires, hoy hablaba con un pastor del norte de Santa Fe. En estos días se le duplicó la cantidad de gente que va al comedor que tienen en Reconquista, pero se le triplicó el costo del alimento que proveen. Es decir, el problema que ellos tienen no es solamente que tienen que darle comer a más gente, sino que cada vez necesitan más recursos para poder hacerlo, porque el costo de los alimentos, el alimento mínimo que se puede asegurar, se ha ido mucho más lejos. Y por eso nosotros insistimos en que no es solamente una emergencia alimentaria, sino alimentaria y nutricional. Porque no es solamente cuestión de dar alimento, sino alimento de calidad. Claro. Alimento que vaya a resolver, o si no resolver, por lo menos paliar, alguna cuestión que tiene que ver con los nutrientes necesarios. No es cuestión de llenar a la gente de harina. Es cuestión de que también tenga carne, efectivamente, tenga proteínas, tenga fibra, tenga todos los elementos que son necesarios. Por eso es una emergencia alimentaria y nutricional. ¿Y ustedes a través de las iglesias evangélicas están asistiendo a mucha gente? ¿Tienen muchos comedores? Hay muchos comedores, muchas otras formas de ayuda. No es solamente el comedor en muchos casos es la distribución de bolsas. Hoy hablaba con un pastor, mañana viajo al Impenetrable, ahí me voy a encontrar con una situación que ya conozco porque hace años que venimos trabajando ahí con líderes aborígenes en el Impenetrable. Mañana viajo para ver cómo están las comunidades allí, pero me decía, no es simplemente dar la comida que damos, vienen con el tupper para llevarse, para el abuelo, para el hermanito, para la mamá que no puede venir. Es decir, y esto uno lo ve multiplicado, el pedido de ropa también. Si me permite una breve anécdota. Hace algunos años, cuando se empezó a distribuir la asignación universal por hijo, justamente ahí en el Chaco, en el Impenetrable,
estaba con alguna de los dirigentes aborígenes con los cuales suelo estar y me dijo orgullosísima, una mamá, dice, por primera vez entro a una tienda a comprarle a mi hijo la ropa que yo quiero y no dependo de la que me dan ustedes. La dignidad, ¿no? Ese es el punto. Claro. Por eso, ahora, desgraciadamente, estamos volviendo a distribuir ropa. Es decir, la gente ya no puede comprar la ropa porque todo lo tiene que invertir en alimento. ¿Y hace mucho que ustedes no estaban pasando por estas necesidades, estas urgencias? Nosotros, las iglesias evangélicas, usted tiene el ejemplo del Ejército de Salvación. Yo era pastor en el centro de Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el 2001, y ahí teníamos un merendero, más de 140 personas en situación de calle todas las tardes. El problema no es que ahora nos enfrentamos con esto, sino que ahora ha crecido desmesuradamente. Desde el 2015 en adelante, pero especialmente en el último año. Pero especialmente Pero en el aparte, último si puedo año. decir una cosita con respecto a esto, digo, la actitud del gobierno que tiene, ¿no? Porque ni siquiera, digamos, no llaman para decir, bueno, en qué podemos colaborar, en qué podemos estar, sino que además tienen una actitud agresiva. Ustedes fíjense, por ejemplo, lo que pasó con Juan Car y la campaña del Frío Cero, cuando hace un par de meses desarrolló una actividad que lo hace habitualmente. Marcos Peña largó el ejército de trolls y algunos funcionarios, incluso del gobierno, a agredirlo increíblemente. La verdad que un gobierno con sensibilidad, con vocación, hace el contrario y dice, a ver, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿en qué lo puedo ayudar? A los movimientos sociales. Digo, terminan siendo psicópatas porque tienen desprecio hacia la gente que más necesita. No, se han puesto con ironías a decir hoy Patricia Bullrich, bueno, tienen eso los es. comedores para ir. Tienen los comedores si tienen hambre. Hay una cuestión, si me permite un segundito más, hay una cuestión fundamental que lo compartimos las iglesias evangélicas y también el catolicismo, es que este sistema neoliberal crea un cinismo moral. No es una cuestión de actitud personal de este funcionario que es insensible. Es que la idea de que los pobres son pobres por culpa de ellos, que no es necesario de sacrificar las ganancias de los ganadores para sostener la pobreza de los perdedores. Por eso nosotros decimos que lo que tiene que ser no es simplemente un pacto social, un pacto económico, un pacto político, sobre todas las cosas tiene que haber un pacto ético, donde la gente empiece a sentir que la necesidad de mi prójimo es mi necesidad, ¿no? Por eso somos evangélicos nosotros, y porque seguimos el evangelio, ¿no? Cuando Jesús vio la multitud hambrienta, ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan y denles de comer. Y los discípulos le dijeron, no nos alcanza la plata que tenemos. El mercado no te lo soluciona, es necesario la solidaridad para enfrentar estas cosas. Por eso es necesario un pacto ético también. Chino, qué bueno, le agradezco mucho lo que dijo, muy interesante. Chino, ¿qué pasó con la experiencia de los mercados populares que ustedes hace años empezaron? Digo, porque ¿los siguen, los continúan? Porque hoy tenemos, como decía muy bien acá el pastor, tenemos el problema de los precios, cómo se han disparado también. No. Los mercados populares, las distintas devaluaciones, no sé, impidieron continuar, pero mientras hubo determinada estabilidad, entre comillas, pudimos demostrar que con el personal en blanco, cumpliendo con todo el marco legal, se pueden vender productos de primera calidad a un precio inferior a lo que venden los grandes hipermercados. Ni siquiera estamos hablando de competir con el local del barrio, con un margen de ganancia razonable. Pero yo quería aprovechar lo que decía el pastor, que me parece que es importante, porque a mí me parece que esta crisis que deja Macri, que podemos abundar en cuestionar, en diagnosticar, pero la sociedad ya sabe con claridad qué gobierno es, por eso lo ha sancionado electoralmente en forma contundente, va a requerir de un compromiso no solamente de la política. Me parece bien que se convoque a la CGT, a la UIA, pero hay que convocar a los sectores de nuestra sociedad que están dispuestos a ser parte de la reconstrucción. Es demasiado grave la crisis para que solamente la articule la política. Y en los barrios más postergados, donde el Estado se ha retirado, queda la escuela, con muchas dificultades, pero aún respetada y querida, un curita, un pastor, organizaciones sociales, algún grupo de vecinos, un club. Eso nosotros lo tenemos que utilizar y ponerlo en valor, porque esa organización, esa solidaridad, esos valores de los cuales habla el pastor,
para poder ponerlos nuevamente en práctica, tiene que haber un cuerpo a cuerpo, una presencia muy cercana de actores del gobierno, tiene que haber un compromiso, una empatía, además de austeridad, además de ética, además de honestidad, para que logremos reconstruir, romper ese individualismo, ese sálvese quien pueda, que también existe en los sectores más humildes, y reconstruir la relación sociedad-política. Porque no va a ser tan grave la crisis. Se va a encontrar Alberto, su gabinete, quienes lo votamos, todos los actores de la sociedad, con un país tan destrozado, que si no hay un compromiso de empujar, no digo todo, pero aquello que tengamos voluntad de transformar la realidad, se va a hacer muy difícil. Por eso es importante tomar en cuenta aquel curita que está en el barrio, los pastores, ¿cierto? Lo que dice, yo me los cruzo en todos los barrios, hay comedores, se pelea contra el narcodelito, se recoge chicos de la adicción, contra la ausencia de la policía, los clubes y las organizaciones sociales. Y no hablo solamente de la organización social en términos políticos, sino en términos de reconocer que podemos hablar de la marcha, de la calle, de la utilización política, podemos hacer cualquier tipo de valoración, pero reconozcamos que de la dictadura para acá se ha construido una fragmentación social de una gran profundidad que va a requerir de mucho esfuerzo para poder sanarla, para poder curarla. Está muy interesante, ¿eh? Pausa, enseguida continuamos, vamos a ir también con el analista político para que nos ponga en el marco de lo que estamos viviendo en este momento. Ya volvemos.